En esta oportunidad voy a hablar del conflicto armado en Colombia y el reclutamiento infantil. Mi nombre es Tatiana Sabogal González. Siento que el reclutamiento se clasifica en tres modalidades, como el voluntario, forzoso y el obligatorio. Es consecuente no demostrarse que la aceptación previa del constante posterior de los menores en el conflicto es una expresión de libertad para conformar o hacerse parte de uno de los grupos armados ilegales, ya que consentimiento se encuentra anulado al vacío del contenido, experimentando por los grupos de la margen de la ley y su manifestación no consecuencia del acto libre voluntario. Esta es una referencia de Ramírez Barbosa del 2010. Haciendo un análisis, decimos que más o menos un 100% de menores no son autónomos de tomar la decisión de ser partícipes de actividades en ciertos grupos del margen de la ley. Estos los obligan de alguna manera a los niños y niñas para que practiquen hacerse pues, más fuertes en los combates. El reclutamiento de menores de Colombia es vulnerable respecto a los derechos fundamentales y privándolos de su libertad, también obligándolos a participar de actividades como el secuestro, torturas, asesinatos y en otras consecuencias derivadas que el índice de manera negativa en en su entorno nuevo, ¿no? Y formación de desarrollo personal, social, son clasificados pues de manera negativa porque estos chicos aprenden nuevas actividades. Es importante mencionar que todos los menores tienen también derecho a una niñez digna. Hay un instituto que nos define que el buen trato que refiere las prácticas y relaciones de amor y respeto que tienen consigo mismo con los demás para ser niños y niñas y adolescentes más felices, creativos y con mayor oportunidad de llevar una mejor vida con sus padres, hermanos y amigos. Con todas las personas que convivimos. Es referente evidenciar que los tratos no son practicados cuando originan el reclutamiento forzado adicional. Estos niños presentan temas psicológicos negativos por la práctica de diferentes actividades que es los que son obligados a practicar. Las causas que originan este reclutamiento forzado de los menores en Colombia se asocian en una mayoría en un contexto de precariedad, marginación y violencia que afecta sus derechos esenciales y que hace patente de las zonas rurales del país, de los epicentros y acciones derivadas de grupos armados ilegales, aunque también puede presentarse en la periferia de centros urbanos y aquellas zonas que concentran altas condiciones de pobreza. Estos niños son usados forzosamente para cometer actos delictivos, incluso en contra de su propia familia, siendo drogados, maltratados y muchas veces en ocasiones las niñas son violadas, siendo una manera vulnerable de sus derechos. También pues resaltamos las causas que pueden incidir en la problemática identificada, que en este momento decimos que la principal problemática que tienen los niños con reclutamiento infantil en el conflicto armado colombiano es la pobreza y la educación. Pues estas docentes se ven vulnerados por las condiciones precarias de supervivencia y las pocas oportunidades que reciben en el acceso a educación, por lo que generalmente las víctimas de reclutamiento provienen de sectores sociales pobres, maltrato y violencia doméstica e inclusive son enviados por sus propias familias para garantizar su subsistencia. Muchas gracias, eso era todo por hoy. El reclutamiento de menores en Colombia es la vinculación de los niños y niñas menores de 18 años por parte de los grupos armados, que se valen de todos los instrumentos de guerra, serenándoles sus derechos fundamentales y empleándolos para la constitución de finalidades de la organización criminal. Ha sido una práctica recurrente en el interior de los grupos guerrilleros, paramilitares e incluso las bandas delincuentes organizadas en las décadas del narcotráfico y delitos de conexos, por lo que son muchos casos que ilustran la triste realidad y a diario son destacados como participantes medios y comunicación del país, lo cual evidencia la frecuencia del delito interior del conflicto armado nacional. Esa es una referencia de Ramírez Barbosa del 2010. Analizando lo siguiente, decimos que consecuente a la definición de Ramírez nos da pues el conflicto armado colombiano, podemos deducir esta situación como la vulneración de gran parte del derecho a la niñez, tomando pues que esta etapa se debe tomar el aprovechamiento de acciones y crecimiento personal en la manera dinámica de evaluando el conocimiento y sacando pues provecho para la base de la vida futura. Estos niños que llevan a las filas son niños más vulnerables y con peores o mínimas probabilidades de una vida plena.